Familia, esto se va a poner bastante bueno y bastante sabroso. A ver, les comento por qué y qué sucede. Profe Soto, el día de ayer platicábamos con mi estimada Chio y con el poderosísimo y elegante Richard Robinson una situación, aparte de un excelente análisis de los compañeros, una situación que se dan números y estos números no gustaron mucho a la oposición. Hablando de Richard Robinson, déjeme saludar por favor aquí al poderosísimo Richard. Abrazo grande, carnalazo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, saca de la pobreza en todo su sexenio a 13.4 millones de personas. Dos de ellas en específico de pobreza extrema. Ayer tuvimos ese excelente análisis con mi estimado Richard y con mi estimada Chio, que también saludamos de este lado. Abrazo muy grande, queridísima. Bienvenida, excelente noche. Marcruz Fabel, abrazo enorme. Gracias por estar por acá. Y comparto esta situación. ¿Por qué? Porque teníamos que ver hoy lo que decía la presidenta de México y teníamos que ver también las reacciones que iban a existir. Esas reacciones que nos hablan y nos dicen un poco de, déjame decirlo así, a lo mejor suena un poco payaso, pero del dolor, del ardor y de la manera que no les queda de otra más que reconocer el gran trabajo que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, les guste o no. Estos números son fortísimos en el sexenio, fortísimos. Saludo a mi estimado Carlos Colina, a mi queridísima Montserrat, qué gusto verlos por acá, excelente noche, bienvenidos. Reitero esta situación porque salen muchos datos, sale mucha información al respecto, han salido varios análisis y vamos a poner algunas partes de ellos y después de eso, pues saber hoy ese análisis para juntarlo con el excelente análisis que tuvieron ayer Richard y Chio, es de usted, mi estimado profe. Si me lo permite, déjeme darle contexto a la audiencia de las respuestas que tuvimos el día de hoy. Y aquí hay un video que me llamó mucho la atención. Profe, audiencia, este video que tiene Eli TV, que no tiene desperdicio. ¿Ha cambiado México? Usted que vivió, no sé, ha vivido toda su vida en México. Pues sí, como dice la señora, yo admiro a Obrador. No tengo facilidad de palabra, pero lo que ha hecho él. Thumbs up, dedito arriba, ¿sí? ¿Está contento? ¿Se siente? Ya no me falta de comer. ¡A eso! Oiga, ¿usted se siente contento con lo que hizo el presidente, con lo que está haciendo la presidenta? Sí. ¿Sí? Aplaude el trabajo que han hecho. ¿La pensión a usted le ayuda? Dígaselo a los que no creen. Sí, me ayuda y me alcanza hasta más. Ándele, veo que hasta se compró cositas. No, sí, es que con esto puse una tiendita. Y hasta hizo su negocio. Para los que dicen que malutilizan la pensión, tómala. No, pero para mí fue una maravilla. Qué alegría. Si no tenía para comer, ahora tengo para desayunar y comer y cenar. Ándele, qué alegría, mi señor. ¿Cuál es su nombre? José Luis Rubalcaba. Señor José, déjeme, le doy un abrazo, felicidades. Yo admiro, y ahora también a la señora. A la presidenta. Está haciendo buen trabajo, ¿verdad? Está haciendo. Da un dato muy importante el señor y decía hace rato, sí, mi estimado, por mi raza, es una situación que me gusta mucho porque es muy lindo el señor. Susana, queridísima, abrazo muy grande, gracias por estar por acá. Profe, primer video. Me llama la atención porque el señor dice algo que dice, dice que no tiene facilidad de palabra, pero yo también creo que se comunica muy bien. A mí me pasó, se los digo abiertamente, que cuando yo vi el video, comentaba yo hace rato en Desde el Norte con mi estimado Manu Cuba y mi estimado Rafa, que les mando un abrazo muy grande, y Rafa ahí comentaba de una situación de una señora que va a entrevistar y explica todo esto y le decía, vamos a poner este video. Le agradezco a Marvel que nos ayudó para poner el video. Y esto que dice la señora, que dice el señor, es prácticamente lo que comentaba Rafa y le decía, Rafa, lo que tú, a la señora que vas a entrevistar es lo mismo que está diciendo ahorita el señor, para que veamos que no es una persona, que no es un caso aislado y que ya nos ha empezado a tocar a ver a varias personas que se les ha podido ayudar. Pero ojo, profe, audiencia, 13.4 millones de personas, dice el señor. ¿Sabe qué pasa? Es que ya no me falta para comer. El mensaje, profe, el mensaje es muy fuerte cuando dice el señor
ya no me falta para comer y ya como desayuno y ceno. Es una de las cosas que cuando hemos estado hablando de todo esto, de estos cambios, de lo que buscamos, sea algo que no le falta a la gente, la comida. Y como dice el Señor, me alcanza para algo más, puse mi tiendita, no tiene desperdicio. Déjenme poner este previo, profe, como segunda situación de este tema. Nuestro compañero Jonathan Pérez dice, AMLO no solo sacó a millones de la pobreza, también sacó el hambre de 9 millones de personas que hoy comen mejor. Incluso aumentó el consumo de carne de res, cerdo, pollo y pavo. Sí pudo hacer dos cosas más a la vez. Comenta él, gracias siempre. Pero déjeme colocar, porque creo que la nota que ellos tienen vale bastante la pena. Los compañeros de Revolución 3.0. Coloca mi estimado Jonathan y dice lo siguiente. Con AMLO, voy a bajar esto un poquito porque aquí es diferente. Ahí está. Con AMLO se desplomó la carencia alimentaria en 32%. Casi 9 millones comen mejor. Dice la nota, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 8.7 millones de personas tuvieron una mejoría en su alimentación. Dicho de otra manera, la precariedad se desplomó 32% desde 2018. Brinco un poco y dice, el INEGI informó que en el primer piso de la Cuarta Transformación, 18.8 millones de personas padecieron acceso a una alimentación nutritiva y de calidad en 2024. El número de personas fue menor a los 27.5 millones registrados en 2018, cuando López Obrador llegó a la presidencia de México. El INEGI explica que la alimentación nutritiva y de calidad es uno de los derechos sociales que forma parte de la conceptualización de la pobreza multidimensional. Particularmente, entre 2022 y 2024, la carencia a una alimentación nutritiva y de calidad disminuyó de los 23.4 millones de personas, es decir, una disminución del 14.4%. Además, entre el 2022 y 2024, el componente de inseguridad alimentaria moderada disminuyó 2.9 millones de personas, a llegar a 9.8 millones. Eso representó una diferencia de 2.4 puntos porcentuales. Comentan, estos cambios son el resultado de la tendencia que se muestran por los componentes de la carencia, en especial los relativos a la inseguridad alimentaria moderada y severa, mismos que disminuyeron de 2016 a 2024. A eso refiere el INEGI. El dato lo dice, el componente de inseguridad alimentaria severa cayó en 1.7 millones de personas, a 6.5 millones, una diferencia porcentual del 1.4%. También cayó la carencia urbana y rural. INEGI también dividió que entre el 2022 y 2024, en el ámbito urbano, la carencia disminuyó 3.9 puntos porcentuales, a 12.4% de la población. Esto equivale a 12.6 millones de personas en 2024. En el ámbito rural, la población con tal situación cayó en 2.3 puntos porcentuales, al número de 21.6%. Tal porcentaje es un equivalente a 6.1 millones de personas. Por entidad, Tabasco fue el estado con el mayor porcentaje de su población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, con 32.7%. Equivale a un alrededor de 827,000 personas. Por el contrario, Jalisco presentó el porcentaje más bajo, con el 8% de sus habitantes, pero habla más o menos de una cantidad de 695,000 personas. Ciudad de México, 9.9% de su población se tiene carencias alimentarias, lo que se traduce en 922,000 personas, mientras que en el Estado de México hay 2.5 millones de habitantes con carencias en su alimentación, lo que representa el 14.6% de sus habitantes. Incremento al salario mínimo, incrementó consumo de carne. El Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne,
aseguró a finales del año pasado que el consumo de carne de res, cerdo, pollo y pavo aumentó debido a mayor poder de compra impulsado por los programas sociales, las remesas y mejores salarios. Macarena Hernández, directora general de Come Carne, mencionó que el consumo de la proteína cárnica se ha mantenido al alza los últimos 3 años. Ella fue quien aseveró que los principales factores que han propiciado el mayor consumo de carne son las transferencias gubernamentales, las remesas familiares y el incremento al salario mínimo. Hoy las familias mexicanas tienen más recursos, así como hay una mejor desocupación laboral y la gente está trabajando más, señaló la directora de la Cámara Empresarial. De acuerdo con estimaciones de Come Carne, en 2023 el consumo de carne de corte era de 79.2 kilogramos por persona. Sin embargo, en 2024 pasó a 82 kilogramos, un incremento de 2 kilogramos, 2.8 kilogramos. El organismo calcula que se consumen 10.771.000 toneladas de carne en México cada año. ¿Por qué doy estos datos? Colocamos estos datos para que se vea cómo es llevar las dimensiones de lo que han sido los apoyos, de lo que ha sido el crecimiento que se ha tenido con el trabajo de Andrés Manuel. Así es, George, mientras en Argentina están dejando de comer carne tomando la parte de la proteína. Y no solamente carne, hay gente que no está haciendo las comidas como se deben, ni siquiera 2. Hay gente que a finales de mes en Argentina está llevando ni siquiera en los últimos 3 días, si no me equivoco, eran 3 días, ni siquiera una comida completa. Ni siquiera una comida que sacie. Así es, a mayor poder adquisitivo, mayor consumo, de acuerdo, mi estimado Abse. De acuerdo completamente. Estos datos, profe, son absolutamente brutales y reveladores, lo que muchos no van a poder ni siquiera golpetear. Para ello, mire que no soy fan yo, lo he dicho abiertamente, de Viri Ríos, pero me encanta la explicación que les dejó a la gente de tercer grado, porque esta explicación que da Viri Ríos, pues es algo que conocemos, es algo que sabemos que venimos diciendo en esta parte. Digo, no quiero después de esto ponerlo como otros irresponsables, que esta chica buena ondita, pues ahora va a ser una de las próceres del conocimiento, como lo han hecho o lo han intentado hacer con Pérez Ricard o otros personajes. Hay que medir las situaciones, no lleva malos análisis, tiene varios análisis que son buenos Viri Ríos, como hay otros que han sido desastrosos. Pero si me lo permite, vamos a escuchar este minuto con 44 segundos comentando esto en tercer grado en Televisa. Poco más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, 2 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Y si observamos a las familias que finalmente tienen un ingreso superior a la línea de pobreza, estamos hablando de 16 millones de personas adicionales. Estos son datos que no habíamos observado nunca desde que medíamos la pobreza. Es decir, nunca México había tenido un nivel de pobreza tan bajo. Y la principal razón por la cual se da esta disminución no es, como se ha dicho en muchos programas de análisis, las transferencias sociales o los programas que se tienen en la Secretaría del Bienestar. Entre el 70 y el 78% de la reducción se explica por los incrementos salariales. Es decir, se explica porque el salario mínimo se duplicó por encima de la inflación, porque se triplicó por encima de la inflación en la frontera, porque se redujo el outsourcing, lo cual ayudó a que se mejoraran los beneficios de los trabajadores, y por una larga batería de reformas laborales que se llevaron a cabo durante el sexenio de López Obrador. Para mí el dato nos invita además a una reflexión muy importante, sobre todo una reflexión que creo que deben tener los economistas ortodoxos, los expertos, las personas del Banco Central, que por décadas nos dijeron que no era posible subir el salario mínimo sin que se generaran desequilibrios macroeconómicos. Y lo que esta política salarial ha demostrado es que esas personas estaban mal, estaban guiadas por una ortodoxia, por una ideología que causó un enorme pesar en la sociedad mexicana. Su ideología fue un crimen que mantuvo a millones de familias en pobreza. Para mí este debería ser un llamado fundamental y profundo al Banco Central para que hiciera un análisis de qué los llevó a tener estos análisis tan errados. Entonces, yo ahí lo dejaría. Son los comentarios que hace
¿qué hace esta señorita Viri Ríos? Profe, espéreme. Que ya lo tengo, nada más déjenme ahorita subirlo rápidamente, mi estimado profe. Deme un segundo. Que no tiene desperdicio. Si me lo permite, no sé si hasta aquí quiere hacer un comentario, porque le comento esto porque falta el video de la presidenta y la explicación. No sé si ahorita que hagamos una pausa en esto y nos da unas primeras impresiones. Vemos lo de la presidenta y la información que me acaba de mandar que no tiene desperdicio. ¿Le parece bien? Pues yo creo, profe, que además de que esto va a ser histórico y me parece que se establece un parteaguas y se tiene que establecer, yo creo que principios básicos de economía, ¿no? Un egresado de la Universidad Nacional de la UNAM, nada más y nada menos que la máxima casa de estudios, pues les vino a demostrar a estos tecnócratas estudiados y letrados en Harvard y en Yale y en estas connotadas instituciones en donde les enseñaron el modelo neoliberal que iban a aplicar a nuestro país. Y yo creo que el contexto es que sí se puede, ¿no? El incrementar el salario mínimo no fue inflacionario, no se fueron al quiebre ninguna empresa. Yo creo que esto habla, los hechos hablan respaldando las promesas que en el 2018 escuchamos, ¿no? Yo creo que esto es consecuencia de, ¿no? Esto es un tema de que cuando hay voluntad de querer hacer las cosas, se hacen, ¿no? Ese es el hecho. De la oposición, no me extraña nada, no espero nada de ellos. La verdad es que no es mucho que comentar, sino lo comentábamos fuera de pantalla, profe, están siguiendo un manual, el manual de la oposición de Colombia, de Ecuador, de Argentina y aquí en México, ¿no? Es el mismo discursito, ¿no? El mismo script, por decirlo así. Comentabas algo de Argentina. El presidente de Argentina alteró, modificó en Argentina los esquemas, los modelos matemáticos, profe, para poder, a través de manosear los números, manosear la estadística, manosear las gráficas, gritar a los cuatro vientos que en su gobierno salieron 12 millones de pobres de Argentina. Y eso es mentira. Porque lo que hizo fue modificar, fíjate nada más, profe, es algo criminal, ¿eh? Modificar, quitarle aquí, ponerle allá, nada más porque se le ocurrió, y entonces salir a gritarlo a los cuatro vientos. Cuando la realidad y los medios que son críticos a su gobierno reportan todos los días asambleas, todos los días protestas, porque le quitó apoyos a personas con discapacidad, entre ellos niños que tienen enfermedades como síndrome de Down, que requieren terapia, que requieren medicamentos, le quitó los apoyos a los adultos mayores, le quitó apoyos, está despedazando Argentina, le está despedazando, ¿sí? Para aquellos que admiran aquí, los fanáticos del señor de Argentina, él precisamente está escribiendo el libro de lo que no debe de hacer un gobernante. Y lo está escribiendo con letras de oro y pero al pie de la letra, ¿eh? Uh-huh. Entonces, que no vengan aquí a querer vender, inmediatamente la oposición salió a decir, sí, pero el país está endeudadísimo. Profe, te acabo de mandar los datos de la deuda interna y de la deuda externa. México comenzó a bajar su deuda externa a partir, si no me equivoco, del año 2020. Uh-huh. ¿Sí? Porque inmediatamente salen con este discurso de mucho enojo, de mucha molestia, de mucha incomodidad,
porque este es un clavo más al ataúd de la oposición, ¿sí? Y este es un llamado también de atención al mismo movimiento, al mismo partido político, para que arropen y para que protejan al mismo movimiento, arropen las políticas públicas de la doctora Claudia Sheinbaum, de nuestra presidenta, pero también arropen las ideas del humanismo mexicano, profe. ¿Sí? Ya yo no sé en qué momento o hasta qué al interior del partido y al interior de Morena, profe, ya la liga está muy tensa. Yo no sé en qué momento se va a reventar para que vengan cambios estructurales de fondo profundos que signifiquen un reencauzamiento o un regreso al camino que en un origen planteó en el 2018 el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Déjeme irnos por partes, déjeme saludar rápidamente a Paulina, a mi estimada Arely Garza, abrazo muy grande, Mauricio, abrazote enorme, también a mi estimado Rosario, gracias por los comentarios que nos pusieron en el chat y gracias por compartirlo, al igual que a mi estimada Sandy Skywalker, a todos ustedes, comparto también con lo que había puesto ahí Neo Garcilaso, el chiste se cuenta solo, Maricruz, queridísima, abrazo muy grande, son unos completamente miserables y déjeme compartir también, agrandar el comentario que perfectamente dice ahorita el profe Soto, con lo que pasa en Argentina y también lo que dice mi estimado Richard Robinson. Comenta, dice, Milei es un lamezuelas de Estados Unidos y practica unas políticas más nuevas y estrictas del neoliberalismo. Pobre Argentina en manos de otro psicópata destructor y eso es cierto, desgraciadamente. Mi estimado Juan, te mando un abrazo muy grande. Espero te encuentres de maravilla. Esta es una situación muy curiosa. A mí por eso me gusta hablar del colectivismo, porque nosotros podemos tener un pensamiento inclusive socialista, pero hay que saberse manejar o conducirse en este medio. Por eso ayer decía Lot Tinoco, decía mi estimado Neo Garcilaso, decía Neo, es que tiene que ser mixto desde la perspectiva en donde tienes que trabajar con el capitalismo porque estás inmerso en ello, pero tienes que tener un real sentido social. Y es cierto, es cómo lo trabajas en lo interno, cómo lo trabajas en lo externo y la manera de sobrevivir en esa forma capitalista. Por eso es tan especial el ser humanista mexicano. A mí por eso no me gusta cuando de repente empiezan, y la cuarta transformación es socialista, no es socialista, pues también implica mucho lo que cada quien esté haciendo en esto y hay que verlo. No me gusta usar los estándares que ponen los neoliberales porque esa plática lo sacaron los neoliberales. ¿Para qué? Para romper el discurso de que no existe el socialismo, ni el comunismo, ni nada de estas partes, y se siguen llevando la narrativa de la historia. Y creo que el fondo principal tiene que ser porque el análisis también tiene que dejar no solamente de ser, yo siempre insisto, cuando solamente llevamos el análisis hacia lo económico, tenemos un error garrafal, caer en lo que nos están pidiendo los neoliberales. El análisis primero tiene que ser qué idea tenemos, qué constructo tenemos nosotros como sociedad para sacar adelante este país. Un constructo individualista, colectivista. Creo que eso es lo primero que tiene que ir antes que la parte económica. La propia pandemia te lo demostró. Así es, por eso es una forma diferente saber navegar dentro de este capitalismo y se llama humanismo mexicano y que él, a la larga, si el capitalismo cae, entonces tendremos que aprender entonces también a modificar y evolucionar junto con esa caída, si es que nos toca ver esa caída completa. Saberlo ocupar desde lo interno, es el interno y saber navegar con él, mi estimado. Creo que es algo que puede ayudar muchísimo. Así es, mi estimado Joan Sebastián, esto es jueves, ¿ok? Es jueves y hay que aprovechar el jueves porque se pone buenísimo. Mi estimada Rosario, abrazo muy grande, Arely, abrazote enorme y si me lo permiten, familia, déjenme colocar, profe, vámonos con esta primer tanda. Israel Morales, ¿cómo estamos? Abrazo muy grande, carnalazo. No, pues es que también nos gusta mucho el color verde y decidimos hacerle un cambio, porque no solamente es el color verde, es el tipo de verde y es la parte es un logo más retro. Andábamos muy como futuristas y es una situación un poco más retro, aunque me dicen que lo que se ve de fondo es se ve muy futurista, no, de hecho es una parte retro en lo que es la lectura de ondas.
¿vale? Es un equipo, es una lectura de equipo muy vieja, por cierto. Mi estimado Jesús Israel, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte, qué gusto verte por acá de nuevo, canalazo. Abrazote enorme, bienvenido. Ahora sí, si me lo permiten, déjenme colocar la segunda parte, ¿vale? La de la presidenta y el análisis que da. Es una bendita joya, si me lo permiten, y no se les olvide el poderoso like, ayúdenos a compartir. Vamos a darle con Tokio a esto. Bueno, vamos a ver nada más dos gráficas. El INEGI tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Es una encuesta en donde se hace muchas preguntas durante varios días a hogares escogidos al azar para poder saber por decil de ingreso, es decir, por los porcentajes de ingreso y gasto de los hogares, desde los más pobres hasta los que tienen más recursos económicos, cuál es el ingreso de las familias y en qué gastan el dinero las familias. Cada 2 años se hace esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. El ingreso no solamente es monetario, el ingreso puede ser de distinto tipo, puede ser en especie también. Y no solamente corresponde a salario, puede ser de alguna renta, que una familia rente un espacio, puede ser, es decir, no solo es ingreso por trabajo, sino otro tipo de ingresos. O programas sociales, programas de bienestar, en donde representa un ingreso al hogar, pero que no necesariamente está vinculado con el salario de un trabajo. Entonces, un ingreso en el sentido más amplio. Y el gasto son preguntas muy específicas, donde le preguntan a las familias qué encuestan, en qué gastaste tu dinero, para alimentación, para viajar o para qué lo gastaste. Esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares es la base del cálculo de pobreza. ¿Quién hacía este cálculo de pobreza y bajo qué metodología? Lo hacía una entidad autónoma, ya se me fue el nombre, Coneval, que lo realizó hasta el 2022, presentó sus resultados. Cuando decidimos desaparecer Coneval, se le pasa esta atribución al INEGI. Y el INEGI hace un área específica para poder seguir calculando los datos de pobreza con la misma metodología que lo hacía el Coneval. Es decir, no cambia la metodología, que esto es muy importante. El día de ayer salen los resultados de esta pobreza que se llama, del índice de pobreza multidimensional, que no solamente tiene que ver con el salario, sino que tiene que ver con el ingreso, como les explicaba, y también con el acceso a derechos. Si se tiene acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, y eso da una metodología de pobreza multidimensional. El resultado de esta evaluación, medida en este caso, o que presento desde 2008, es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta a 52.8. En 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espúreo Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo. Representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional.
Y en 2012 aumenta de 44.4 a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. Aquí, en diciembre de 2018, entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos. Y en ese momento aumenta el nivel de pobreza en 2020. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando. Ahora vean ustedes, en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas. De 36.3 a 29.6 en 2 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje. Conociendo además, pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que... Mi estimado profe, estaba sacando los datos, mi estimado profe, de los que me mandó, que no tienen desperdicio. Pati, Oaxaca, te mando un abrazo muy grande. Dato estadístico, mata cualquier argumento. Mata cualquier argumento, completamente de acuerdo. Y dato estadístico bien manejado, porque hay gente que hay que recordar que hasta los datos duros los hace blandos porque los desvirtúa de una manera impresionante. Profesora Leticia, abrazo muy grande, gracias por estar por acá. Eli Garza, queridísima, abrazote enorme.
Mi estimado Temoc, abrazo grande. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mi estimado? Israel Morales, abrazo grande a toda la familia, abrazote enorme, gracias por estar por acá, bienvenidos. Vamos a darle átomos. Esto es parte, profe, de los datos que se tienen, son contundentes. Si me lo permiten esta contundencia, déjeme poner, preguntaban de broma, ¿qué diría Alarraqui de este tema? Quiero poner solamente un pequeño dato de lo que dice la oposición o lo que decía la oposición en febrero del 22. Que saca realmente adelante un país que es emprendedor. Claro, el emprendedor, claro. Y nosotros lo decíamos, el máximo programa social para una persona es un empleo. Ese es el único programa que te saca de un nivel de pobreza. Pero es, como lo decimos, a este presidente le gusta la pobreza, que saca realmente adelante un país que es le gusta la pobreza y la reduce 13.4 millones, si no son más idiotas porque no entrenan estos personajes, ¿no? Y es rápido, lo encontré y dije, vamos a colocarlo para que se den un poco el quemón. Profe, aquí está los números en pantalla. Voy a aumentarlo. Denme un segundo. Creo que ahí lo podemos ver ya todos. Déjame ver, creo que puedo hacerlo un poco más. El comunicado al 30 de julio del 2025, la situación económica, las finanzas y la deuda pública en el segundo trimestre del 2025. De los datos, no sé si quiera que pongamos algo en especial, profe. No, pues el tema, sobre todo el tema de la deuda, porque están con eso, que la deuda interna se incrementó a 18 billones y que fue de hecho hay por ahí un documento muy mentiroso de México Evalúa, ya sabemos a qué corriente pertenece, que es que la deuda se incrementó en 18 billones de pesos. No, ahí está el dato estadístico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tú lo mencionabas, profe, el dato oficial, y pues mata cualquier opinión, ¿no? Yo creo que el señor que estaba hablando ahí en el programa de este otro impresentable de Atypical TV, yo creo que las palabras son a la inversa, ¿no? Al PRI le gusta mucho la pobreza, al igual que el PAN, porque son dos partidos que si algo demostraron a lo largo de los años que gobernaron este país y esa docena trágica de 12 años del PAN, es que fueron muy felices generando pobres. Así recordemos es. Que con el famoso error de diciembre de Cedillo, se detonaron los pobres, profe. La pobreza se incrementó a números históricos, ¿sí? La gente perdió casas, la gente perdió vehículos, la gente perdió empleos, una crisis económica muy fuerte, ¿sí? Cada final de sexenio, y eso a mí yo lo vi, ¿no? Cada final de sexenio, al día siguiente, era un tema económico, profe, una crisis financiera, una inestabilidad, porque no se sabía cómo llegaba el otro, ¿sí? Yo nada más a esta gente que siempre sacan el discurso y la gasolina de 10 pesos, en ningún país cuesta 10 pesos. Fue una declaración que sacaron de contexto de la campaña del 2006. Y nada más para recordarles a estos señoritos de la oposición, Felipe Calderón congeló durante un año el precio de la gasolina a 10 pesos el litro. Él sí la congeló, pero ¿todo para qué? Para que cuando pasando esos 12 meses, él fue el que inauguraba los gasolinazos. Así es. A veces, profe, teníamos gasolinazo cada 15 días, profe. Ya no fin de mes, cada 15 días, profe. Acuérdate todavía en las épocas de Peña Nieto, ¿sí?
Entonces, cuando ellos quieren usar este argumento de que sí, salieron dos, y ¿sabes qué es lo más? Hay alguien compartió en el canal de Telegram. La verdad es que por salud mental, profe, evito leer a la oposición. Lo que llego a enterarme de la oposición es por YouTube y por otros medios. Decía Leo Zuckerman, este señor, también un impresentable, ¿no? De estos intelectuales orgánicos, ¿no? Que la gente saliera de la pobreza es porque AMLO le quitó el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? En esta alegoría muy de Robin Hood, ¿no? Quitarle a los ricos para darle a los pobres. Nada más decirle al señor Zuckerman que no le quitó nada a los pobres, le cobró a los ricos impuestos, los impuestos que pagamos cualquiera de nosotros, porque la palabra impuestos viene de imposición, de imponerlos, ¿sí? Yo pago impuestos, todo. Ustedes cada vez que vayan a una tienda de conveniencia, a un supermercado, revisen su ticket y en la parte final vendrá el desglose de su cuenta y vendrá IVA, que es impuesto al valor agregado, o un ISR o un IEPS. Entonces nosotros somos pagadores de impuestos cautivos. Prácticamente desde que nacemos estamos pagando impuestos, profe. Yo coincido, esos de la oposición que dicen, es que el Estado no es una empresa. Efectivamente, el Estado no es una empresa. El Estado administra. ¿Y qué administra el Estado? Impuestos. ¿Y qué necesita para distribuir esos impuestos que el Estado administra? Cobrar impuestos. Claro. Y tener buenas políticas públicas de administración y finanzas. Ese es el éxito. Que gobiernos priistas y panistas al Estado mexicano lo hayan visto como su caja chica y que hayan visto a Pemex como la gallina de los huevos de oro, sí, es muy diferente. Es correcto. Mire, profe. Yo creo que aquí, profe, la gente que no quiera ver es porque es muy ciega. Ahí están los números. Ahí están los datos, profe. Exacto. Es que más que ciega, ya es mezquina, es ojeta, es hacerse, perdón que ocupe estos términos, pero es hacerse peregrino, es hacerse menso, es querer lavar la cara y solamente mostrar que les gusta hacerse los bobos. Ni Ciro Gómez Leiva lo dijo, pero vamos a poner los datos, profe, a grandes rasgos, para que lo vea la gente y lo marco en azul. Al cierre Perdón, profe, adelante, perdóname. No, pero ¿quién es Ciro Gómez Leiva, profe? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo escucha? Creo que nada más tiene su espectro radiofónico en Ciudad de México y para de contar, profe. ¿Quién es Ciro Gómez Leiva? ¿Qué representa? Es la nada, es un señor que ya va en debacle, lo mismo que Joaquín López Dóriga y toda esa fauna de gente que no comunica, que al contrario nada más escupe y vomita bilis y veneno. Se la pasaron burlándose de la presidenta hoy, los medios. Se la pasaron burlándose de pendejada y media. Mi estimado Metanoia, las letanías, esto que dices, los medicamentos, tal, y esto voy a lo que dice Chío. Lo ponía Raúl, le mando un abrazo, Doc, y lo que decía es cierto, terminaron hasta en cada semana con Peña Nieto los gasolinazos, eso es cierto, muy buen punto. Dice Chío, lo que pasa es que la derecha creció robando sin ninguna consecuencia, así es, lo normalizó. Es correcto. Esa es la mentalidad del político rancio, priista y panista, profe. Nada más llegan con la idea, mira, tú sabes que otra de mis actividades es el tema de la docencia. Y cuando a mí se me acercan y me dicen los alumnos, es que yo quisiera entrar a la política. A ver, compañero, ¿para qué quieres entrar a la política? A ver, cuéntame, dime honestidad. No, profe, es que ahí está la lana. Siguen con ese chip, profe, de querer entrar a la política a robar, a hacerse de dinero. Cuando a mí me dicen, es que quiero entrar a la política a robar. Ah, mira, compañero, pues está muy fácil, lo vas a aprender solito. Inscríbete en un partido de esos lacras que hay, que sobran, hasta locales, y sin ningún problema, sin ningún problema. Para ser ratero no necesitas maestro, lo aprendes solito, ¿sí? Entonces, profe, ya vienen con ese chip. O
sea, ya vienen con esa idea de que se quieren hacer políticos para robar, para ver qué encuentran mal puesto. No vienen con la idea de ayudar a la gente, no vienen con la idea de sacar a este país adelante. Okay. Porque lo que siempre hemos dicho, profe, si al país le va bien, nos va bien a todos. Si a este sexenio, si a esta presidenta le va muy bien, nos va a ir bien a todos, profe. Yo no tengo a dónde ir, yo me voy a quedar aquí en México, aquí nací, aquí he crecido, aquí vivo y muy probablemente aquí me muera. Pero yo quiero ver a mi país, ¿sí? Bien, en paz, tranquilo, que la gente salga adelante. Qué bueno. Yo hubiese querido que hubiesen sido el doble o el triple de esa cifra, que hubiesen sido 26 millones de gente que deja la pobreza. Pero venimos de un proceso histórico de mucho saqueo, de robadera, perdón, profe, pero a estos partidos políticos como el PRI y el PAN les convenía tener pobres porque estos pobres sí realmente eran su bastión político, eran los que les daban los votos porque siempre les iban a prometer lo mismo, profe. Siempre. Se volvió un círculo mañoso, diría yo. Pero mire, profe, vámonos poniendo rato rápidamente con esto que dice la presidenta. Al cierre de junio, la deuda pública medida por el saldo histórico, de los requerimientos financieros del sector público, se ubicó en 49.5% del PIB, frente al 51.3% observado al cierre del 2024. Bueno, simple. Una comparación sencilla, bajó la deuda. Ahí está. Esa es una genérica, ¿vale? La deuda pública medida ahí, a grandes rasgos, ya bajó ahí un porcentaje. ¿Qué nos dijo inclusive el profe Víctor Aramburu la vez que estábamos platicando sobre esto? Hay que recordar que esas deudas a nivel internacional se manejan, la mayoría de ellas, entre el 50%, tenerla abajo de ella está bien. Vamos a hablar un poco de esta parte de la deuda. Se están aquí los balances fiscales al respecto de ello, y dice, la deuda neta del gobierno federal, aquí lo voy leyendo, la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 15.878.000 millones de pesos, de los cuales 83.9% corresponde a deuda interna. Es interna, exacto. Y 80% está contratada a tasa fija y con vencimiento a largo plazo. O sea, ¿cuáles son ese tipos de deudas? En general, esa que cuando no tienes el dinero, pues creas fondos y cuando se recupera esa lana, se paga. ¿Cuál es el pedo? O sea, pero bueno. ¿sabes? ¿Cuáles 18 millones que andan ahí graznando y gritoneando? Es que López Obrador endeudó, la deuda se fue a 18 mil billones. ¿Qué cosas? Ahí va con eso de los 18 por esta situación, porque cerraron estos números, pero los ocupan mal. Dice, caray, aquí está. La deuda se ubicó en 17.797.000 millones de pesos, equivalente a 49.5% del PIB, frente al 51.3% al cierre del 24, lo que decíamos ahorita. La variación cambiaria permitió un ahorro de 297.000 millones de pesos en el saldo de la deuda pública, equivalente al 0.8% del PIB. Esta evolución se acompañó de mejoras en los indicadores de riesgo soberano. Esto es para recordar que esos indicadores que ponen las pinches calificadoras lo hacen a propósito para ahogar las deudas. Es una de las formas en cómo ahogan las deudas en la compra inclusive también de estas deudas, para tenerlo presente. Pero estamos hablando que en ambas situaciones, ¿ok? Ojo, 83 de los 15 billones, 83.9% corresponden a deuda interna, y cuando se habla del total de estos 17.797.000 millones que veíamos con respecto al PIB, ya habíamos traído al buen Víctor Aramburu para hablar sobre esta situación y nos comentaba, tranquilos, está bien, la deuda que se ha generado también ha llegado hacia la gente y hay que ver cómo se genera la deuda, a quién le llega y cómo se paga esa deuda. Entonces, ese es el punto. Por eso estamos comentando cuál está en tasa interna de y por cierto, dice, aparte el 80% de esa deuda interna está contratada a tasa fija y con vencimiento a largo plazo. O sea, que se entienda que no es a lo güey, que no se agarró nada más a lo menso y se creó y ya nos chingamos. No tiene un porqué el cómo se ha realizado, y evidentemente la presidenta lo dijo, lo comentamos aquí con Víctor Aramburu la vez pasada, hubo que generar una cierta cantidad de deuda para acabar todos los proyectos que tenía el presidente de la República,
pero hay que entender cómo fue tomada, cómo fue creada, decía la presidenta. Solamente vamos a ir viendo los movimientos y el primer año ha salido, ahí están los números, o sea, del 51 bajó a menos del 50%. Ya nada más el hecho de hablar un punto porcentual es una cantidad brutal. Son 297,000 millones que equivalen al 0.8%, un punto porcentual de lo que tenemos nosotros. Ronda, si no me equivoco, entre los 305 y los 320,000 millones de pesos, que es una cantidad estratosférica. Un punto porcentual del PIB. Si aquí inclusive se ahorra un 0.8%, es una cantidad que se puede utilizar para otros, es un dinero que se puede ocupar para otros aspectos en el país. Es brutal la cantidad. Así es, el déficit está en las mega obras. De hecho, lo comentamos también con Víctor Aramburu. Entonces, si se genera cierta deuda, se genera, pero no se la robó nadie, está ahí, señores. Está en las obras, en lo que se está trabajando. O sea, se generó una deuda para poder tener algo que se necesita, no para que la pinche familia de Vicente Fox, para que Enrique Peña Nieto, para que Felipe Calderón, para que García Luna y su pinche bola de su séquito de más de 1,000 personas tengan fortunas arriba de los 10 millones de dólares cada uno, como él, que tiene una fortuna de más de 1,700 millones. Es más, para ponerles rápidamente un número, García Luna tiene la misma o más cantidad de dinero que tiene Lionel Messi en estos momentos, para que se den una idea, ¿vale? Perdón, profe, adelante. Pues yo nada más preguntarle al señor Vicente Fox y al señor Felipe Calderón, ¿en dónde está el dinero del petróleo, de los excedentes petroleros que México recibió, profe? 182 millones de pesos mensuales, cuando el barril llegó arriba de los $100 por barril de petróleo crudo mexicano, profe. ¿En dónde está todo ese dinero, profe? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Era un dinero que pudo haber pagado hasta la deuda del país. Así de simple. Un país sin deuda. Montserrat, ¿cómo se genera la deuda interna? Haces bonos, generas ese tipo de bonos como los que se hicieron ahorita para Pemex. Entonces, ¿qué es lo que haces? Como no tienes el dinero ahorita, lo recuperas ese dinero con la parte fiscal, con SAT, con toda esta parte fiscal, y entonces ahí pagas. Obviamente hay una generación, cuando se genera esa deuda, pues hay un cierto pago que se tiene que hacer por esa generación de deuda, un interés, se cobra dentro de lo que se incorpora dentro de lo que es la recaudación fiscal. Así es como se hace. Es un poco parecido a lo que se está haciendo ahorita, un poco parecido como los bonos que se hablaron la semana pasada para Pemex. Exactamente de esa manera. Por eso decía, cuando es interna, tranquis, o sea, pasa nada. Se genera de esa forma. Cuando es muy grande, se va separando, ¿sí? Y lo que se va recuperando, ahí, para no irme tan específico y para no tropezarme, pero en lo específico, cuando son cantidades muy grandes, por eso se paga a veces a largo plazo y se va obteniendo ese dinero y se van pagando esos intereses cuando es a largo plazo, para que no afecte y no exista déficit en la balanza interna. Entonces no hay tanto problema en esa parte, mi estimada Montserrat. Pero ¿qué sucede? Generas esto, y lo generas ¿en qué? En lo que requiere el país, que eso permite que sean servicios estratégicos, que sean obras que puedan permitir la generación de empleos, de economía, que es lo que va a poder redituar a que ese dinero se mueva y de tal manera que pueda, y obviamente también traer la entrada de inversiones que permita poder mover ese dinero y poder pagar esas inversiones. También se mete dinero para lo que son situaciones de producción, de alimentarias, y eso es lo que va permitiendo esa generación. Cuando hay un profit, y que lo que está pasando en este país es que con todo lo que se está haciendo, teníamos años de no tener profits en lo que estamos haciendo. Ahí está, este año lo pusimos la otra vez, lo comentamos aquí con Richard, este año cubrimos todo nuestro maíz blanco.
Todo nuestro maíz blanco lo cubrimos, no tenemos que comprar. Eso es brutal. Eso es brutal porque ya no generas un déficit ahí. Vas a generar un profit porque no gastas en esa compra con un maíz que aparte no te estaba gustando, que era caro y que solamente por la deficiencia que tenías en no tenerlo, tenías que comprárselo a Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando empecemos a tener la producción de nuestras gasolinas? Que cuando tenemos la producción de nuestras gasolinas vamos a poder competir, que aunque estemos en precios internacionales, buscar que la gasolina mexicana sea la más baja. ¿Para qué? Para que con la libre competencia, porque liberaron el pinche precio de la gasolina, entonces vamos a poder ayudar a reducir un poco ese precio poco a poco. Y también viene otra situación, que la refinación de todos los del petróleo en México va a poder traer dividendos de todo eso que se refina, lo que antes se lo llevaban las industrias y nosotros no lo teníamos, aunque teníamos el petróleo. Esa ganancia también va a estar, va a generar profit en el país. Son datos, son números crudos y reales, profe. Que la oposición, es que, mira, profe, en alguna ocasión estaba yo reflexionando y fíjate que cuando la oposición quiere hacer enojar a un que llaman despectivamente chairo, ¿qué le empieza a decir, no? Tu refinería que no refina, tu aeropuerto que no sirve, tu tren no sé qué. Pero yo me he puesto a pensar cómo alguien que está de este lado de la 4T le puede hacer burla a uno del PRI y el PAN. ¿Con qué obra? Tu barda a un calderonista, la suavicrema a un calderonista. Dime una obra de Peña, profe. Dime una obra de Vicente Fox. Así es. Dime algo que en sus sexenios de Peña Nieto, de Vicente Fox o Felipe Calderón signifique algo histórico. ¿Sí? La deuda. En alguna ocasión alguien me decía, hay una refinería que no refina. No, pues es que echar a andar una refinería, si una máquina de tortillas, profe, necesita de un técnico que te venga a enseñar, que te enseñe cómo va porque se tiene que calibrar el grosor de la tortilla, se tiene que estar, o sea, si para enseñarte a manejar una máquina de tortillas, profe, necesitas tiempo, a veces hasta 3 o una semana para que quede bien funcionando, porque es un conjunto, porque estamos hablando de un motor eléctrico, estamos hablando de gas, profe. Entonces tiene que haber una simbiosis, porque en lo que te va haciendo el corte, es un rodillo que te va haciendo el corte, ¿sí? En lo que tú vas metiendo la masa, va haciendo el corte y la va pasando por las cintas, y estas cintas tienen que estar a cierta temperatura, porque si la temperatura está muy alta, te la quema de un lado y te la deja cruda del otro. O sea, si para echar a andar una máquina de tortillas, profe, se necesita tener bien afinada la maquinaria. Vámonos por otro aspecto. Me ponen una tubería y te dicen, deje salir el agua un rato. Pongan unas cubetas porque hay que dejar salir el agua un rato. ¿Para qué? Para quitar todos los aires que hay ahí y entonces ya se acostumbre la presión que tiene que tener la tubería. Ahora imagínense calibrar todo lo que se requiere en esos movimientos. Pero ¿quiénes hablan de eso? Con todo respeto, son personas que no dimensionan, porque no necesariamente tienes que conocer, pero sí tienes que dimensionar. Pero son cabrones que no les quitaron, que el pañal se los quitaron a los 25 años. No se saben limpiar el culo por sí solos, con todo respeto. Como decía un chiste, ¿no? Se sienten gente que está muy bien parada en todo lo que pasa en el país. Si utilizaste zapatos ortopédicos toda tu vida, cabrón, ¿cuál bien parado? No mames. Y lo digo como chiste en el aspecto de decir, cabrón, porque yo los utilicé más de 12 años por el problema que tuve en la pierna. Por eso digo el chiste, por lo que me pasó a mí. Que dices, ¿cuál bien parados ustedes cuando quieren hablar de esos temas? Había un pendejo que me decía, sí o no, con lo de la gasolina de los 10 pesos. Le digo, güey, dale contexto a lo que estás diciendo, te escuchas estúpido, no sabes ni del tema.
Es que los chairos y su mamada siempre de tener contexto, el contexto es el pretexto del chairo. Y le digo, no mamen, buscaron en el pinche diccionario palabras que terminaran igual para querer hacer su mamada, es lo máximo que han hecho, güey. Luego, hablar sin contexto es hablar a lo pendejo como lo que estás hablando, güey. No tienes ni pinche idea de cuándo es ese comentario, cuándo se liberaron los precios de la gasolina. No digan mamadas, o sea, no es necesario que nos vengan a presumir que son unos pendejos, no es necesario, dan pena, o sea, no es moda hacer eso. Tal vez eso pasa en la cotorriza, en esos pinches lugares, pero no aquí. Dejen de exhibirse como idiotas. Mi estimada profesora, le mando un abrazo muy grande, muerto, ¿cómo estamos? Espero que te encuentres completamente de maravilla. Y bueno, exponiendo toda esta situación, o sea, estos datos son contundentes. Ahí está lo que comentaba usted de la deuda, profe. ¿Qué más quieren decir? Mire, aquí hay otro movimiento brutal para que se pueda ver. Déjeme colocarlo en pantalla, profe, para que no se nos vaya. Del Banco Mundial, no lo está inventando Jesús Soto Santiesteban y Enrique Castillo, no lo estamos inventando. A mí no que vengan de, ay, es que, a ver, Chairo, dime, no es a ver, Chairo, dime, no saben ni siquiera sumar ni restar, culeros. Venme a decir tú, no sabes la mamada que estás diciendo, sáquense, hijos de la chingada. Resulta que ellos siempre quieren poner la narrativa, no mamen, aquí está la deuda de México, miren. La deuda externa. La deuda externa del 70 al 2023. Mamen, parece brachiosaurio, parece argentinosaurio esa madre. Vean. Esto es la deuda. Esto es lo que ha pasado ahorita. Ponle 2018, 2019 y después del 2020, profe, va para abajo. La deuda externa, profe, ahí está. Y aún así sigue abajo, hay ciertos movimientos, ciertos picos, pero miren, ahí está, 2019, 2018, aquí está el pico de lo que pasó entre la pandemia, con todo eso es muy pequeño lo que hay aquí, y después de ahí, miren, ay padre, agárrense, que el aire les va a quitar hasta los chones, vámonos. ¿Cómo lo reciben? En el 2018 con 602,000, hay 585,000, no mames, Chairo, hay 595,000 millones, pero con obra, pendejo, con obra, cabrón. Tampoco es gratis la obra, güey, todo lo que ustedes no hicieron, ojetes, ahí se está haciendo. Ya está comenzando a reportar ganancias en la IFA, profe. Es correcto. Eso también es un buen dato, Así o sea, es deuda, se generó deuda, sí, pero es que están los fierros. Sí, es como cualquier negocio, profe. Los que le saben estos que habla el señor Alarraqui de los emprendedores del emprendimiento, un emprendimiento te da a largo plazo, profe. Claro. 1 año, año y medio, 2 años. Al tercer año, tú le comienzas a ver ganancias, profe. Y al 5.º año, sabes si ese negocio queda. Son 5 años para saber si la escala potencial te permite poder sostener ese negocio. Si no, del 3.º al 5.º año recuperas y mucha gente dice a chingar a su madre. Bueno, se los dice sus gurús, estos de los, el yerno de Carlos Slim, ¿cómo se llama? Elías Ayub, ¿no? Te lo dice. O sea, al tercer año un negocio te da, y si no te da, véndelo porque no va a ser un negocio viable. De ellos que les encanta tanto hablar de emprendimiento y todo eso, pues que escuchen a esos señores que son de su estirpe, de su linaje. Es tremendo. Y ¿sabes qué, profe? Es muy lamentable porque fíjate que a pesar de cómo está Argentina, profe, entrevistan a una señora, en Argentina tienen una especie como de comedores comunales o comunitarios, donde la gente que no tiene dinero, pues ahí va a comer, profe, y les dan un taco. Uh-huh. Va una periodista a entrevistar a la mayoría son familias completas, adultos mayores, porque de veras, profe, que la crisis en Argentina está sofocante, está cada mes renegocian la deuda, profe. Le deben al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Argentina está endeudadísimo, profe, endeudadísimo. Bueno, entrevistan a una señora y ella dice, yo voté por Javier Milei y volvería a votar por él. Entonces los de la mesa se quedan,
¿Cómo? Sí, es que dirán lo que quieran de él, pero no es ladrón y ha logrado contener el déficit. Sí, pero artificialmente pidiendo dinero prestado para inyectarlo a la economía argentina para que no se le vaya. Ya de por sí el dólar lo tienen en los cielos, profe. Si no hacen esos movimientos, se les iría a la estratosfera, profe. Una señora adulta mayor comiendo en un comedor, vaga redundancia, comunitario, diciendo, sí, pero yo volvería a votar por mi ley, porque dirán todo lo que quieran de él, pero ha contenido el déficit. Se ve, Y los señora, panelistas, se ve. y los panelistas, profe, decían, esta señora dice eso del déficit porque es lo que el grupo de bots y los medios de comunicación alineados es lo que están duro y duro. Sí, 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 ya no te alcanza para comer. Profe, no llegan al final de mes, profe. Así es. No llegan al final de mes. Coca-Cola están comenzando a cerrar. Supermercados como Target, Walmart están comenzando a cerrar tiendas. Se están yendo de Argentina, profe. Sí. Hay gente que este discurso se lo compra a la oposición, profe. Como alguien del chat decía, el mismo discurso, la inseguridad. Es que hay inseguridad en todo el mundo. Sí. Pero no se dimensiona porque como son mediáticos y no contextualizan lo que están diciendo, entonces siempre acaban presumiendo su estupidez. Mire, profe, déjeme para ir acabando con este tema, porque los datos que pusimos ahí está la deuda, y sencillo, ahí está la deuda. Ya, si quieren, nos traemos a Víctor Aramburu, a Richard y a Chio para que nos expliquen más sabroso ahí, y ahí entonces ya, otro rollo. Pero ahí está lo que ponía, ahí están los datos, ahí estaba vieron el brachiosaurio de deuda. ¿Cómo vienen a hablarte de la pinche deuda del país después de lo que vieron cómo creció del 70 para acá en la mejor etapa de Cantarell, por cierto, Ahí nada más les aviso. ¿Cuánto nos robaron, cabrones? ¿Okay? Arruinaron Cantarell, profe, porque le inyectaron nitrógeno, si no me equivoco, fastidiaron el gas. Sí, yo doy una materia en una universidad que se llama Marco Legal de la Industria del Petróleo y pues les doy clases a ingenieros y ellos me decían que a la sonda de Cantarell la mataron porque en lugar de inyectarle, se le inyecta gas, porque tú inyectas gas para que el mismo gas haga salir el gas restante y el petróleo. Pero estos tipos inyectan, si no me equivoco, profe, nitrógeno. Uh-huh. Arruinaste lo que había de gas, lo fastidiaron, lo mataron, profe, lo mataron. Entonces un pedo sale más caro el caldo que las albóndigas. Ese es otro pues sí, pedo. Porque tienes que separar ahora, una vez que extraes ese gas, quita el nitrógeno del gas. Son mucho más procesos, exactamente, y ese es un exactamente, pedo. Profe. Pero no, dime si la gasolina está a 10 pesos, no mamen, es en serio, pero bueno. Mire, profe, por estas cosas, pago internet. Y destacó el tema de la población en pobreza extrema, que se redujo a la mitad. Es el dato que más destacó. Y nada más señalar extraordinario, histórico y una hazaña de la Cuarta Transformación. Los calificativos. Nosotros no solo lo destacamos, sino desde el lunes dijimos, aquí, esta va a ser la gran semana. Y quizá la gran semana de la primera mitad del gobierno de la presidenta Sheinbaum, por las cifras de reducción de pobreza, que ya el lunes, ya por ahí nos habían comentado que venían a la baja, y que así se daría a conocer el miércoles. Yo no pensaba que fueran tan notables, fuera tan grande esta reducción. Entonces, sin hablar, están celebrando, están reconociendo lo que ha sido un éxito en su política social, la reducción de la pobreza. Y el bofetón a los neoliberales, Fox, Calderón, Peña Nieto, es no haberse atrevido a aumentar mucho más los salarios mínimos. Ya vimos que sí se podía sin generar una gran inflación, sin que se acabara el mundo. Ese sí es un bofetón histórico. Vamos a pausa, 8:34, volvemos. Se llama AMLO, padrino mágico, lo que te duele.
Es más, no sé si vieron, creo que hasta del pinche coraje le salió cabello al güey. Qué bueno, haz más corajes, ojete. Me da gusto, cabrón. Y mire, profe, déjeme poner un video para ir cerrando esto y ponemos ni hablar. Así es, así es, así es. Pero ahí está, lo dijo, y un bofetón a los neoliberales. Señores, no pueden decir absolutamente nada. ¿Y saben por qué no? Mire, profe, al pan pan y al vino vino. Déjeme colocar esto, creo que vale la pena. Vamos a recordar. Recordar es vivir. ¿Qué hicimos desde el principio? Vamos a atender a todos, a escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, a los pobres. Y ahí están los resultados. Disminución de la pobreza. Vivo cerca. ¿Y qué pasa con eso? Yo le voy a ser sincera. Pues que se tiene una base Que la señora. de apoyo. Y entonces puede estar López Dóriga y Ciro, ¿no? Y los canales de televisión. Señor presidente. No sé, Sarmiento y Lore de Mola y todos, o sea, porque es un bombardeo en la radio. Entonces, pero la gente, ¿sí?, nos tiene confianza, nos da su apoyo y siempre ha sido así, ¿sí? Cuando yo voy de candidato a gobernador a Tabasco, que no había tradición democrática, los primeros que me apoyan son los indígenas chontales, son los pobres. Quien me permite ser jefe de gobierno al final son los habitantes de Iztapalapa, los más pobres, los más necesitados. ¿Quiénes me sacan adelante con el desafuero? La mayoría del pueblo, los pobres. O estaban ahí empresarios, o habían medios de comunicación. No, esos en contra, todos, con excepciones honrosas. ¿Quiénes, a pesar de la guerra sucia del 2006, votan por nosotros y nos llevan al triunfo, aunque no nos hayan respetado el que ganamos? Me dijo un campesino, que siempre me da risa recordarlo, me dijo, ganaste, pero no saliste. El jefazo recordando, mi estimado profe, me encanta cómo tenía que ser la política y que, ¿qué creen? Que siempre le funcionó. Siempre tuvo razón. Siempre tuvo razón el jefazo. Les pueda gustar o no. Mi estimado profe, si me lo permite, vamos a colocar ahora el otro video, para no dejarlo, para hacer la comparación, lo que fue Andrés Manuel, esto que estamos viendo, y lo que nos comentaba de Argentina, para poderlo palpar, para que veamos esa dimensión. Si me lo permite, es minuto 2, ¿verdad, profe? Sí. Espéreme, déjenme colocarlo ahí. A Lula, que seguía apoyando este camino fiscal. ¿Cuánta gente sabe realmente qué significa el superávit fiscal, el déficit fiscal, cómo se conforma, cómo son los ingresos, los egresos? ¿Sabe esa mujer que a ella le sacaron los remedios, pero que se gasta en timba en un día casi $1 billón de pesos? ¿O que lo que gastamos en tasas de interés hoy ya es 1,5 veces a los jubilados? Seguramente no. Pero desde ese lugar de subsistencia y agarrada de un hilo, apoyaba, y me hizo pensar mucho eso. Creo que nunca había visto una nota como esta. Escúchenla, mírenla. Vivo cerca, pero yo le voy a ser sincera.
Muy por el contrario que la señora, yo voté a Milei y lo seguiré votando, porque podrán decir lo que quieran de él, pero no van a poder decir que es ladrón. Ladrón no es. Hay que apoyarlo, es el único que nos va a sacar adelante, estoy segura de eso, muy segura que nos va a sacar adelante. Él tiene una política completa, él quiere el déficit cero. Y ahora, si esta señora está de acuerdo con lo que hace Milei y está convencida de que los otros son ladrones, ¿cómo haces? No te vota ni esta. A Milei lo apoya hasta una señora que ya no tiene para comer. Entonces podés decir, bueno, ¿cómo la convencieron? Y podés poner la tele. Ayer era un día con muchas noticias. Noticias económicas muy fuertes, muy pesadas, muy malas noticias, en donde lo lógico era que vos armaras un programa y dijeras, mire, está viendo este problema. Y sí, la responsabilidad en general es de la política económica de Milei. Ahora, cuando vos pasabas los canales de televisión, estaban hablando de Kicillof. Kicillof maneja la provincia de Buenos Aires. ¿Qué maneja un gobernador? Bueno, las escuelas, la salud, las rutas. No maneja la política económica. No tiene nada que ver con la política económica. Vieron que hubo dos noticias falsas en muy poquito tiempo, ambas reproducidas por el vocero presidencial y luego retuiteadas por el presidente de la Nación, que todo lo que había que decir de eso era que era una noticia falsa. Nada más. Bueno, lo usaron para repetirlo y pasarlo. Es decir, lo que quiero decir es que ¿cuántas posibilidades tiene el argentino medio de comprender lo que está pasando? Y de no morirse de hambre pensando que la culpa la tiene la chorra. ¿Cuántas posibilidades tiene? Mira, poné, por ejemplo, a Johnny Viale. Él dice, el editado está mal. ¿Está mal? Bueno, pero ahora te lo voy a pasar, mira. A ver. El video está editado, ¿no? Lo decimos 4 veces. Este video está editado, punto. Este video está editado. ¿Está claro? Bueno, Kicillof no respondió eso. Yo te puedo hacer... Ese fue el video que sacamos hace unos meses. ¿Qué sucede? A ver. Lo que dice Chío es el ejemplo de la manipulación de medios. Lo que dije ayer, la izquierda en medios está moribunda. ¿Ya ven por qué estos espacios no pueden morir? ¿Ya ven por qué estos espacios tienen que seguir adelante y por qué no podemos caer en la parte donde decimos, sí, es que yo ya lo sé, sí, pero nosotros no somos el todo. El todo de este movimiento, somos más de 130 millones de mexicanos aquí y para mí más de 60 en Estados Unidos. Y así como vamos, podríamos ser cerca de 200 millones de mexicanos en ambas partes. Por eso estos espacios no pueden morir. Porque lo que dice él es muy cierto, independientemente si les caigan bien los argentinos o no. Independientemente, no vamos a esa parte, esto es patria grande. México es un ejemplo. Antes el eje era México, Brasil, Argentina. Argentina ya no es el eje. Está tratando de tomar esa posición Colombia. Yo no lo diría de esa manera, mi estimada Rosario. Eso también fue una situación por lo que pasaba con las comparaciones que había con la Universidad de Buenos Aires, la de Sao Paulo y la UNAM. Eso era, esta situación de que tienen un nivel superior de conocimiento. Puede ser eso, para mí puede ser eso una situación muy relativa. Porque tenemos que ver qué conocimiento tenemos de lo que nos está pasando en el país. Y no podemos dejar esto, y lo decía ayer muy bien Chío, lo tenemos que seguir viendo nosotros aquí. No podemos dejar que sea el morbo el que nos manipule. Porque eso fue lo que le pasó a la señora. Estoy convencida de que Javier Milei nos va a sacar porque su política. ¿Cuántas veces no han escuchado a los fachos decir lo mismo? Las políticas públicas, güey, que estamos manejando, güey. La hematopoiesis de la perífrasis verbal, el... Y salen con un chingo de guaguareadas y no saben qué putas madres te están diciendo
ni qué están apoyando. La mezcla de datos que ponen una y otra vez sobre algunos temas con la finalidad de a huevo querer ganar y tener la razón sin que ellos se entiendan. Que te quedas con una cara de ¿qué mezclaste, güey? Y te dicen, ya ves, güey, no tienes nada que decir, pinche chairo. Sí tienes razón, güey, porque si tengo una cosa que decirte, eres un pendejo por todo lo que mezclas, porque no sabes ni de lo que estás hablando. Mezclas peras con manzanas, pones paralelismos absurdos. Y hay veces que los quieres poner o quieres defenestrar los otros para huevo tener la razón. Ya me ha tocado ver eso hasta gente en chats de otros canales haciendo eso, ¿eh? Ya me ha tocado ver eso. ¿Qué es a lo que voy con esta situación? Cuidado. Las redes sociales no se pueden morir y por eso insistimos en que lo que tenemos que seguir haciendo, sí le metemos un poco de guasa a todo porque la comunicación cambió, pero tiene que haber análisis, tiene que haber debate de los temas como ciudadanos. Empecemos desde ahí como ciudadanos en el aspecto de que nos podemos escuchar todos. No lo sabremos todo, investigaremos, tenemos conocimiento, ocuparemos a los compañeros que tienen un conocimiento con un expertise más amplio, como el profe Jesús Soto, Chío, Richard, Percy, Rodrigo, y como todos lo podemos ver porque todos conocemos de algo y nos podemos apoyar, pero nadie tenemos la verdad absoluta, trabajamos para llevar un camino en común, un tronco, somos diferentes ramas de un mismo árbol. Bueno, ya entendí, sí, ya entendí por dónde iba, Rosario, es cierto, gracias, mi estimado Absceso, es cierto. Se hablaba que estaban más politizados. Hay que recordar que el plan que habían trabajado con Chile siempre fue decirnos que estaban mucho más politizados que nosotros. Los fachos también dicen que están más politizados porque saben todas las pendejadas fachas que les dice de Sarmiento, ¿no? Y esa es la mentira que les hemos roto. Esto que acaba de pasar, los 13.4 millones, solamente les demuestra a ellos que con todos los hierros que se tienen, la política funciona. Ahora, quiero poner algo rápidamente, profe, para ir cerrando esto porque nos llevó tiempo, pero creo que no tuvo desperdicio. Profe, audiencia, rápidamente. En esta situación, hubo pandemia. Sin la pandemia, ese pico que creció, esos 4 millones que crecieron, que después los tuviste que bajar, estamos hablando que eran 8 millones que tú pudiste haber trabajado, e incluso más por las dificultades que dio la pandemia. ¿Me explico? Pero agréguenle por los 4 que subiste, duplica los tiempos, y son 8, pudieron haber sido 10 más. Sin esa pandemia y si el movimiento seguía, profe, estaríamos hablando que no eran 13, podrían haber sido, hablaban de 26, otros hablan de 30, yo me moderaría más, pero podría hablar de unos 20, 22 por lo menos. Hablar de 20 millones, pero ojo, si eso hubiera nacido 26, es un turboputazo, perdón que lo diga de esa manera. Pero aquí va otra cosa. Y si la presidenta sigue este movimiento y la apoyamos, ¿qué podemos esperar después de este sexenio? ¿Me explico? Profe, adelante. Esto, a ver, esta reducción de pobres tiene muchos significados. El principal es una reducción de pobres sin reforma fiscal. Una reducción de pobres dejando de condonar impuestos a los grandes contribuyentes, a esos de los cuales dice el señor Zuckerman que le quitó a los ricos para darle a los pobres, porque siguen en este clasismo y en este racismo y en estos de sentirse superiores y una casta dorada. Ellos piensan que darle un apoyo a un adulto mayor, a un chavo de la prepa, profe, es darles dádivas, es regalarles dinero. No, señores, se llama justicia social. Porque, profe, tú y yo estamos condenados a morirnos trabajando, profe. Nosotros no aspiramos a una jubilación, profe. Así es. No aspiramos a una pensión. Aspiramos a una Afore si tenemos un trabajo formal.
Y esa fuera dependerá de nuestro ahorro. Así es. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos cancelaron el futuro y nos condenaron a vivir en la pobreza, profe. Literal, vivir en la pobreza, sí, por las políticas neoliberales. Estamos condenados, profe. Es una incertidumbre ser adulto mayor en este país. Y yo prefiero que usando los conceptos banales y básicos de la oposición, que le regalen el dinero a un adulto mayor, a que se lo siga robando un político corrupto del PRI o del PAN, profe. 1000 veces. ¿De qué vive Peña Nieto, profe? De todo lo que robó. Lo han visto en Egipto, viaja en España, pero nunca lo ven en avión comercial. ¿Cómo se desplaza? ¿De qué vivirá Vicente Fox? ¿De qué vivirán sus centenados? Los Vibriesca, que también cómo robaron en Pemex, con Oceanografía, sí. Algo que cuando en este país se hacía verdadero periodismo de investigación, supimos lo del Toalla Gate, lo de los vínculos, los contratos millonarios de los hijitos de Martita Sagún Vibriesca con Petróleos Mexicanos, profe. Así es. Nos salvamos de este, y nos salvamos, porque es trágico, ¿no? Es trágico, fue trágico, pero nos salvamos de Ivancar. ¿Quién era Ivancar? Juan Camilo Mourinho. Juan Camilo Mourinho era el delfín de Calderón. ¿Para qué año? Precisamente para el 2012. Así es. La familia de Juan Camilo Mourinho, sí, manejan gas energéticos en todo el sureste del país, en Campeche. Hasta el día de hoy siguen viviendo de eso, profe. Uh-huh. Él fue el que celebró la reforma energética porque significó que sus negocios y los negocios de su familia se iban a beneficiar con la reforma energética que venía ya amarrada mucho antes de que llegara Peña Nieto, profe. Porque recordemos que todo este andamiaje del neoliberalismo se viene construyendo, viene siendo por pasos, aniquilar a ferrocarriles. ¿Cuál es el pretexto? Son inoperantes. Quitarle empresas al Estado, porque el Estado no tiene por qué tener empresas. Entonces, quitárselas. Y la estocada final era ceder todo Petróleos Mexicanos extranjeros. Y entre ellos la luz. ¿Cómo está Europa, profe? Cuando vino la crisis, cuando revienta la guerra Ucrania-Rusia y que Rusia les corta el gas, Alemania tuvo que volver a echar a andar sus plantas que queman carbón, porque se quedaron sin gas, profe. Entonces, esto nos debe servir de experiencia a entender que el modelo vendepatrias que trae la oposición y que no hay forma de justificar, pero que en algunos ciudadanos sí permea, sí llega. La señora de Argentina dice, podrán decir lo que quieran de Milei, pero no es ladrón. ¿Y Libra, señora? Y Libra fue un gran fraude. Fue una simulación, profe. Sí. El mismo presidente de Argentina promoviendo una Bitcoin llamada Libra, que en cuestión de horas se devalúa. Y los inversionistas, mira, se quedaron silbando en la loma, profe. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se benefició con ese dinero? Así es. Entonces, y hasta la fecha nadie sabe, nadie supo. Y después dijo él, la promocioné, pero yo no tengo nada que ver. Bendito sea el Señor, cabrón. Por menos de esto, Richard Nixon tuvo que dejar la presidencia de Estados Unidos. Con el Watergate. Acuérdate, profe. Esto que fue abiertamente un tema de robo
de robo, profe, el señor ahí sigue y no lo pueden tocar y no lo van a tocar. Y en septiembre, octubre, en elecciones en Argentina. ¿Y sabes cuál es el discurso que está manejando ya desde ahorita? El fraude. Que va a haber fraude. Que lo intentaron hacer aquí también la oposición, pero el hecho de ser más es lo que nos llevó a que ese discurso no tuviera fuerza, profe. Pero aquí también salieron con su discurso de fraude. Germán Martínez, profe, él reconoció, Germán Martínez reconoció Operación Berlín. Bueno, profe, no vamos lejos. El señor que presume tener los datos duros, ¿no fue mano derecha de la Operación Berlín? ¿Reconocido por él mismo? ¿No él mismo reconoció? Es correcto. Y que ahora ya se puso chalequito guinda, ya muy pro 4T y muy no sé qué. Por favor. Que no me venga el señor con ese discurso de los datos duros, cuando aquí el único dato duro es que tú estuviste en la Operación Berlín para que López Obrador no llegara en el 2018. Y que ya, como viste la ola y la marea guinda, pues abandonaste el barco de aquel lado y te brincaste para acá, como otra bola de oportunistas. Así es. Ahí están los videos donde él lo reconoce, el señor que presume los datos duros, que yo con todo respeto, pues se dice periodista, pero tengo mis dudas, profe, muy, muy fuertes, ¿no? Otros tantos otra que participó en campañas del Partido Verde en Puebla, que dirigió campañas estatales y municipales, ya se puso el chalequito guinda y ahora sí. Entonces, profe, ¿cómo les está yendo a los youtuberos que apoyaron abiertamente a Dan Augusto? Y tú lo decías ayer, profe, en el programa, aquí no se le apoyó a ninguna de las corcholatas. A nadie. Nunca. Y han tenido la cara, estos que apoyaron abiertamente a Dan Augusto, de decir, bueno, me equivoqué, o usted disculpe. Si siguen quieren defender lo indefendible. ¿Cómo pretendes defender lo indefendible, profe, cuando ni siquiera el argumento te apoya? Mire, profe, esa es la parte por la que en este espacio no venimos a dorarle la píldora a nadie, ¿vale? Respetamos, nos llevamos con muchas personas, eso es cierto. A veces, es más, a veces entre nosotros no compartimos, no tenemos por qué pensar igual, todos, eso es importantísimo. Pero esto ahorita que comentaba, profe, pues exactamente, aquí voy con esta situación. Efectivamente, por eso es que podemos pensar diferente, pero sabemos qué camino agarramos y no nos estamos colgando, ¿no? O sea, o estar apoyando a Yasmín Esquivel, que aquí hemos puesto cómo está la situación, y solamente por estar por estar yéndonos con el momento. No estamos en eso. Pueden estar de acuerdo con nosotros o no, y hay gente que está con nosotros y hay gente que cuando uno hace cierta crítica o dice las cosas como son tal, se va, está bien, pero no les venimos a dorar la píldora a nadie, ¿eh? No venimos con esa situación. No es nuestra finalidad, y lo que comenta el profe, pues es cierto, o sea, digo, sé que a lo mejor hay gente que pueda decir, hey, mire, le voy a decir yo muy franco a lo que he dicho aquí, por eso yo comparto que que no podemos estar con la parte de morbo, no tanto en el clickbait, sino en el contenido de las cosas. Por eso se trabaja con los diferentes compañeros exactamente por ello. Porque no estamos buscando eso. Pero pasa también una situación, profe. Es más fácil endulzar oídos y dorar píldoras, porque algo que tenemos que quitarnos, todavía pasa en la cuarta transformación, es que seguimos a quien nos dice lo que queremos escuchar, no el análisis. Y cuando se habla de análisis, solamente un grupo selecto lo puede hacer. Los ciudadanos no lo podemos realizar. Te pongo un ejemplo. Hace poquito en Cafeína Activa me pasó que alguien me dijo, ¿tú quién eres, pendejo, para poder estar hablando del fentanilo? Yo así de, ay, güey, bueno, en primera soy ciudadano que investigo y en segunda, pues, mijo, soy químico. Así que no me vengas a rascar los huevos porque me los vas a sangrar.
Y aunque no lo fuera, investigamos y somos responsables de lo que estamos haciendo. Pongo el ejemplo. La otra vez comentó el profe Soto sobre la situación de Israel Vallarta y que iba a proceder por parte de la fiscalía. ¿Qué sucedió cuando estuvo en el canal de Antonio Ruiz? ¿No hubo gente que hasta lo mandó a chingar a su madre? Que hasta lo platicamos, que le decía, acá pasa nada. Sí, a mí hay gente ahí que hasta me anda diciendo que golpeo mujeres y soy misógino, no conozco a la persona y si pone pruebas adelante, si no, ya estoy en el proceso con YouTube. Pasa nada. Entonces, ahí está el punto, pero ¿qué pasa? Dicen las cosas como son y hay problema, está bien, pero resulta que a veces son más críticos con nosotros que con los que les mienten. Y eso es un sesgo neoliberal, ¿eh? Lo digo con todo respeto. Es un sesgo neoliberal, porque se acostumbraron a eso 30 y tantos años y ponen estándares neoliberales. Eso sí, si aquí de repente se me sale un pendejo o algo por el estilo, no, es que ese güey no es hematopoyético. Y con humildad de rigor, se los digo, muchas cosas que hemos comentado en estos espacios y principalmente en Estudio 04 han salido, incluso hasta en la mañanera, o días después los han dicho otras personas. Lo que ha comentado aquí el profe Jesús Soto ha salido días después y sin que le quiten comas al análisis, ¿eh? No es broma. O luego dicen que lo dijo otro abogado. La otra vez en un chat, sí, ya lo había dicho César Gutiérrez Priego. Y yo, está bien. Está bien. Y no tenemos nada contra César. César lo dijo un día después. No. Mis respetos para el abogado. Pero lo dijo un día después, vamos a decirlo. A mí me pasó igual aquí con un análisis que hicimos y, pues es que tú no eres Ángel Valderas. Pues efectivamente no entiendo el pedo, no soy Ángel Valderas. Pero todo esto que dijimos, ¿qué pasa con Y lo digo abiertamente, o sea, por mí me pueden mentar la madre y mandarme a chingar a mi madre, no tengo un pedo. Pero las cosas como son. Sale este señor de los martes con Meme y no tengo nada ni contra él ni contra Meme, todo un abrazo enorme. Pero sale este señor Eddie Small que con todo respeto no analiza ni dice nada. El análisis que ha hablado sobre sobre los aranceles y todo eso lo hemos comentado aquí desde hace meses. Vino Víctor Aramburu para platicar de ello. Lo platicamos Percy, un servidor, lo platicó Richard Robinson. Llevábamos meses, todos los días hablando de ello y ¿ya viste el análisis de él? También, no manches. ¿En serio? ¿Para qué? Para que el único que te presuma en vez de su análisis es gracias por quitarnos la pendejez, mi estimado Eddie Small. No te preocupes, sí. O sea, parece Simón Levy escribiendo. Y dice, ¿uno es neta? ¿Es en serio? ¿Es dorarle la píldora y que solamente te presuman eso? A las 9:30 de la mañana yo les dije, no mamen, 2 días antes nosotros habíamos comentado todo con pe y pa. Llevábamos semanas hablando de ello. Llevábamos diciendo qué iba a pasar con los aranceles desde antes del Supertazón. Ya va a iniciar la temporada de la NFL y dijimos lo que iba a suceder. Con Víctor lo comentamos. Lo dijimos una y otra vez aquí con Richard, una y otra vez con Percy, pero como no somos la hematopoiesis de la perífrasis verbal, ni nos vendemos de esa manera, ni hacemos una parafernalia de eso, no tenemos por qué hacerlo. Lo que hacemos en este espacio es que decimos, estos ciudadanos con conocimiento, porque investigan, leen, son expertos como todos nuestros compañeros, dan una información y que lo podemos hacer todos. Y hay otra cosa más importante, porque el chat, que también es de primerísimo orden, y esta gente que sale en cámara, hace un trabajo juntos extraordinario. Pero como no le jugamos a la hematopoiesis, no podemos hablar de diferentes temas, ¿no? Y resulta que muchas cosas que hemos dicho con humildad de rigor salen después. Lo dijo Percy, no ha habido otro análisis de fentanilo como el que hemos dado aquí. No ha habido en otro lugar otro análisis de fentanilo como el que hemos dado aquí. El profe Soto es el rey de las exclusivas. Lleva meses
diciendo cómo se iba a comportar la corte, luego ni le creyeron, y cuando se comportó igual, oiga, profe, es que usted lo dijo, ahora sí, ¿vale? Así es, Mayuli, de primerísimo orden. Hemato, mi estimado Diego Coné, de sangre, hematopoiesis. Y es utilizar palabras rimbombantes, hematopoiesis, perífrasis verbal, porque es algo que se complica mucho en el español, del esternocleidomastoideo, que es un músculo que tenemos aquí espalda. No, es que hicieron el comentario porque como yo no digo que soy profesor, tengo 20 y tantos años dando clase, tengo estudios de química, trabajé en la industria farmacéutica, conocemos de varios temas, no solamente nos estancamos en la parte farmacéutica. Ahí están los libros, para que digan, hemos leído, solamente que como no sabemos, sacamos un programa donde vamos a hablar qué hemos leído hoy, y agarro un libro y digo, ya leí la ilustración y la educación en la Nueva España de Dorothy Tank, y les leo lo que viene aquí. Pues no mamen, así cualquiera ha leído un chingo de libros. Pero como le queremos jugar a la hematopoiesis, ¿no? Cuando me preguntan qué eres, Enrique, lo mismo los compañeros, pero como no le jugamos a eso, es que no te vendes de esas tablas. ¿Cuáles tablas, mijo? ¿Quieres las tablas? ¿Cuál quieres? ¿La del 10? ¿La del 11? Son estándares neoliberales. El doctor Soto no se vende como doctor, y como no se vende como doctor y no le está jugando al mago, entonces esa es la situación. Pasa lo mismo con Percy. Como Percy no pone, soy químico, farmacéutico, biólogo, soy Percy, soy un ciudadano como todos los demás, pues nadie dice nada, ¿no? Y el día que me hacen esa parte, pues es que, gracias, para ver análisis químicos con el doctor Valeras, con todo respeto, el doctor Valeras no es ni químico, es un chingonazo, y tiene todo mi respeto, pero ni siquiera es químico. Y tomo su análisis porque es una persona que le investiga, porque es un responsable, porque es una persona, un catedrático que sabe lo que tenemos que hacer cuando investigamos un tema. O resulta que habla de eso algún periodista, y por eso le digo a Toño Ruiz, me caes bien, Toño Ruiz, porque tú no te cuelgas de esa bandera, donde hay periodistas chingo de periodistas que creen que son chingólogos. Cuando estudias la carrera de periodismo, no eres experto en ninguno de esos temas. No son expertos ni en geografía económica, no son expertos ni en química, ni en historia, y conoces de los temas, es cierto, de algunos. Es lo que me pasaba una vez aquí, con todo respeto, lo ponía con una persona aquí que un día se puso de mamón, porque agarraron y por quererse hacer, trabajamos en la misma empresa, él era representante médico, tenía que saber algo de los medicamentos y se vino a poner aquí de mamón, hasta porque hubo un prepotente que ofendió a gente aquí y me vino a decir que yo era que me quiso pendejar hasta en el mismo chat, y le dije, mira, güey, el pedo tuyo es eso, que cuando se sienten gente pequeña, como con el grupo de pendejos con el que estás, que se sienten que son de otro chat, que así lo dicen, vénganse a este chat, porque en este chat somos cuarta transformación de otro nivel. Qué bueno que eres cuarta transformación, güey, pinches acomplejados de mierda. Y le digo, vamos a platicar en química cómo se mueven los medicamentos y cómo funciona el spin, no tengo ningún pedo, pero el que se sube se pasea. Aquí no le jugamos a los complejos. Nada más que hay gente que cree que es la única que lee. Y la otra, que a diferencia de otros, podemos hablar con cualquiera. No tenemos que ser hematopoiesis. El que más conocimientos tiene es el que tiene que saber cómo bajarlos hacia la gente. Esa es la diferencia en estos espacios. Por eso no venimos a mentir. Tenemos un análisis y no lo sabemos todo. No nos vendemos de esa manera. No nos interesa vendernos de esa manera. Lo que nos interesa decir es a la gente, aquí ustedes, como todos ustedes, pueden poner su comentario y podemos decir estamos de acuerdo o no, hay un respeto. Pero todos sabemos,
Todos tenemos una visión de decir, ¿a poco ese pedo no está pasando? ¿A poco esto sí está pasando, señores? ¿Para qué le quieren hacer como cuando nos pasaba en Achequeca que había un cabrón que se sentía súper experto y tuvo que doblar las manos porque decía después puras pinches pendejadas o se robaba los análisis que decían los demás? Ah, pero como le jugaba la hematopoiesis, ¡ah, no mames, profe! Sí, y no decía nada. Y el pendejo este que se me puso de mamón, que luego nos ve, defendiendo a un cabrón que estaba ofendiendo a la demás gente. ¿Qué no ven? Pero como se quieran sentir a la altura de la pinche hematopoiesis del otro mamón, no importó que fuera un prepotente con los demás. Ergo, hace unos días, lo mandaron a la verga de un chat por andar de mamón. Pero no lo voy a decir, profe, porque pues no vale la pena. No vale la pena. Pero es lo que les digo, el que se sube se pasea, señores. Y ese es el pedo en este espacio. No venimos a lavarles el pinche oído a nadie. A nadie le venimos a lavar el oído ni a dorar la píldora. Esa es la diferencia. Y cuando se quieren venir a subir al tabique, muchos se caen y se marean. ¿Se quieren venir a sentar a jugar? No lo digo por mí. Ahí están mis compañeros, tienen un chingo de conocimiento. Yo soy el aldeano, yo soy el más pendejo. Y la neta, me siguen pelando el camote. Trabajamos todos en conjunto, nadie es más, nadie es menos. Eso es cuarta transformación. Eso lo enseñó Andrés Manuel. Eso es lo que tenemos que hacer juntos. ¿Vale? Entonces aquí se analiza. Oye, el análisis, ahí está el tema que agarramos ahorita, llevo más de 1 hora y cacho. Si para ese análisis el profe se tiene que agarrar 20 minutos, que se agarre 20 minutos. Si alguien tiene que hablar 8, tiene que hablar 8. Pero porque estamos siendo responsables de lo que estamos hablando. Si es de, ay, es que ya hablo mucho, díganle al otro, pues váyanse a leer notas con Nacho, con Juncal Lozano. Si eso es más importante el tiempo, entonces no están escuchando lo que están diciendo. No le venimos a dorar la píldora a nadie. Y qué bueno que lo dice, profe. Y yo respaldo lo que dijo. Así de sencillo. Josmani, te mando un abrazo muy grande. Al pan, pan, al vino, vino. Y como me conocen aquí, soy en persona. Eso siempre lo voy a decir. Yo no mando con payasadas. Y cuando se han roto amistades como empezaron a joder, solamente puedo decir algo. Yo nunca rompo una amistad. Jamás. Jamás. Y reconozco siempre mis errores. Cuando los platicamos y nos sentamos. Pero dorar píldoras, hacerla la mamada, en esto no. Si lo hubiéramos querido hacer, llevamos más de 3 años en esto. Estaría buscando cómo monetizar sin importarme el proyecto para más adelante. Pero si algo tengo, es que tengo que ser coherente en ello. Se lo prometí a mi abuelo y por lo que le aprendí al cabeza de algodón. Y el que me conoce desde hace 3 años sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Y por eso mismo trabajo con Richard, trabajo con Jesús, con la profesora Libertad, con Carlos, con Rodrigo y con Percy. ¿Vale? Vamos a darle átomos, profe, si me regala unos minutos, por favor, para tocar 2 temas que son importantísimos, profe. El primero, si me lo permite, voy con cortinilla rápidamente y vámonos con el tema. Y reitero, qué bueno que lo dijo, profe, y sí, así tiene que ser.